Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 46, donde dice: Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Este versículo está recargando el orden que ha de seguirle para llegar al cuerpo espiritual, ya que la misma creación comienza por el proceso de crear la parte material, como así enseña en Génesis capítulo 2 y versículo 7, donde dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló sobre su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego comunica el soplo de vida, aliento, espíritu, que complementa el conjunto del ser, parte material y parte espiritual, como dice la segunda parte de este versículo. Lo terrenal, es decir, lo adánico, antecede a lo espiritual, recibido en Cristo. Así la vida terrenal precede a la de la resurrección. Continúo ahora con el versículo 47, en donde dice: El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Comienza diciendo este versículo: el primer hombre es de la tierra terrenal. Note que el primer hombre fue tomado del polvo de la tierra, como señala Génesis capítulo 2 y versículo 7. Es por eso que Pablo usa aquí el adjetivo literalmente terroso, por ser hecho de polvo de la tierra. Su comportamiento, por tanto, corresponde al lugar de procedencia. Note lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Sigue diciendo este versículo: el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Mientras que Adán es hecho del polvo, Cristo bajó del cielo. Así lo enseña también el Evangelio de Juan, cuando habla del verbo que fue hecho carne. Juan capítulo 1 y versículo 14. Sin duda, fue concedido por el Espíritu en el seno de María, de la que tomó los elementos de su humanidad, pero ahí se origina la naturaleza humana del Verbo eterno, pero la persona divina en la que esa naturaleza humana subsiste es, por tanto, celestial. Como hombre tiene un cuerpo humano, pero su condición personal es del cielo, es decir, celestial. De otro modo, Jesucristo es una persona divino-humana. Este segundo Adán es Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo vino del cielo tomando carne y sangre para hacerse hombre y también participar plenamente de nuestra humanidad. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De nosotros los hijos de Adán, en la condición propia del hombre, tomó cuerpo humano. Nosotros tomamos de él la seguridad de un cuerpo glorificado que tendremos en la resurrección. Continúo ahora con el versículo 48, donde dice: Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Comienza diciendo este versículo: Cual el terrenal, tales también los terrenales. Existe aquí una vinculación terrenal y también celestial, ya que en la terrenal toda la raza tiene las características de sus progenitores. Por ejemplo, como era Adán, así también es la humanidad adánica. Sigue diciendo este versículo: y cual el celestial,
tales también los celestiales. Note que del mismo modo hay una vinculación celestial, ya que unidos vitalmente a Cristo, el hombre terrenal se transforma en un hombre celestial, es decir, perteneciente al cielo. Esta verdad se expresa por el apóstol, cuando dice: «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas». Filipenses capítulo 3 y los versículos 20 y 21. Así pues, la patria del creyente antes, la tierra, es ahora, en cambio, el cielo, ya que su nombre está escrito en el registro celestial del libro de la vida. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5 dice: «El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles». Y también, este mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 13 y ahora el versículo 8 dice: «Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo». Note que es más posicionalmente en Cristo, ya está en los lugares celestiales, como así señala Efesios capítulo 2 y versículo 6. La vida del creyente también está escondida con Cristo en Dios, Colosenses capítulo 3 y versículo 3. Y además, es ciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, Efesios capítulo 2 y versículo 19. Antes ciudadano del mundo, era aceptado por él, pero ahora en la tierra es extranjero y peregrino para los terrenales. Hebreos capítulo 11 y versículo 13 dice: «Conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra». Estos ciudadanos, hombres celestiales, viven deseando lo que esperan, es decir, una patria mejor, donde tienen lugar aparejado para ellos por Dios mismo. Hebreos capítulo 11 y versículo 16 dice: «Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad». Continúa ahora con el versículo 49, donde dice: «Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial». Comienza diciendo este versículo: «Y así como hemos traído la imagen del terrenal». Pablo enseña que todos los cristianos, como hombres terrenales y además descendientes de Adán, hemos traído la imagen, es decir, la reproducción de la condición de nuestro primer padre, ya que todos los hombres terrenales, literalmente según el adjetivo del polvo, se corresponde con el primer hombre de la tierra, es decir, el primer Adán, ya que el cuerpo actual es el propio de la creación terrenal. Esta imagen no solo está vinculada al cuerpo físico, sino también al carácter del primer Adán. Sigue diciendo este versículo: «Traeremos también la imagen del celestial». Note que llegará el tiempo en que la imagen del celestial, es decir, que es Cristo, sea plenamente reproducida en los hijos de Dios. En algunos manuscritos y en Padre de la Iglesia, en lugar del futuro, llevaremos, está por otro lado el subjetivo llevaremos. En este caso sería una exhortación a buscar una cada vez más mayor semejanza con Cristo. Sin embargo, el contexto inmediato exige considerarlo como futuro, referido especialmente al cuerpo, ya que Pablo está tratando de la resurrección del cuerpo de los creyentes. Y eso corresponde a un decreto divino de la identificación
plena con Cristo, cuando dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8 y versículo 29. Dios ha determinado que los creyentes adquieran la imagen de Jesucristo. Note que entender esto escapa a toda la comprensión humana, ya que la transformación a la imagen del Hijo implica ya una transformación a causa de la vinculación con Cristo, disponiendo de una naturaleza compatible y amoldable a la divina, en la que participamos. La segunda carta de Pedro capítulo 1 y versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta transformación conforme a Cristo permite al cristiano reflejar en el mundo, en tinieblas, la gloria de Dios, en una transformación progresiva que opera el Espíritu Santo en cada cristiano. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 18. El Espíritu Santo es el obrero divino que transforma al creyente día a día, conformándolo a la imagen de Jesús, es decir, el Hijo de Dios. La imagen de Dios, deteriorada en el hombre por el pecado, es restaurada en Cristo, imagen perfecta y absoluta de Dios. Sin duda, la imagen en el tiempo presente, estado de la santificación, tiene que ver principalmente con expresar visiblemente la condición moral de nuestro Señor, reproducida en el creyente por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es por eso que esta transformación es una transformación progresiva. Note lo que dice Romanos capítulo 12 y versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también Colosenses capítulo 3 versículo 10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero sin embargo, alcanzará el objetivo final en la glorificación, en donde Dios resucitará corporalmente a los cristianos, para que se conformen al cuerpo de gloria de Jesucristo. Filipenses capítulo 3 versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder, por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y de ahí que el apóstol escriba en este versículo cuando dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Continúa ahora con el versículo 50, donde dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Comienza diciendo este versículo, pero esto digo, hermanos. La frase está sirviendo de introducción a la vez también de resumen conclusivo de lo que antecede.
A la vez también permite apreciar que, puesto que procede del apóstol, es firme en todo lo que viene a continuación, debiendo por tanto tomarse como palabra del Señor. Y esta es una expresión individual, como se aprecia por el uso singular del verbo, aquí cuando dice digo, unido al vocativo hermanos, que denota por otro lado familiaridad y afecto. Sigue diciendo este versículo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El apóstol afirma claramente que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En este caso, los dos nombres deben de tomarse como equivalentes a cuerpo y no a naturaleza pecaminosa, ya que carne se aplica a la sustancia y sangre al principio vital. Sin duda, tampoco la naturaleza no regenerada entrará o heredará el reino de Dios, como así nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, versículo 5 y versículo 6. Sin embargo, no es este el tema del pasaje, ya que la primera conclusión es que la estructura física del hombre no corresponde a la forma de vida propia del reino. En la epístola a los Hebreos se lee refiriéndose a Cristo que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. De manera que no siempre carne y sangre es sinónimo de vieja naturaleza. Y esto confirma aquí que se está tratando de cuerpo actual y cuerpo de resurrección. Y esta es la última ocasión en la epístola que el apóstol usa el término reino de Dios. Sigue diciendo este versículo, ni la corrupción hereda la incorrupción. Note que la segunda afirmación es que ni la corrupción heredará la incorrupción, ya que ambas cosas son absolutamente incompatibles. Corrupción es lo que termina incorrupción y tiene que ver con la eternidad, de modo que la temporalidad no puede entrar en la intemporalidad, condición de la eternidad. La conclusión es natural, ya que el cuerpo tiene que ser cambiado. Esto prepara el terreno para la enseñanza siguiente que tratará de cómo será cambiado el cuerpo temporal. El cuerpo que se corrompe no puede entrar en la presencia de Dios. La carne y la sangre no tienen posibilidad de adaptarse a una vida especialmente gloriosa, donde los problemas propios de este tiempo no solo no aparecerán, sino que son imposibles. Continúa ahora con el versículo 51, donde dice, He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Comienza diciendo este versículo, He aquí os digo un misterio. La revelación divina llega por medio de los apóstoles, en este caso, el apóstol Pablo, ya que está poniendo de manifiesto verdades que antes estaban ocultas en Dios mismo y que se conocen porque Él las da a conocer. A esta revelación divina el apóstol da el nombre de misterio. Este misterio era algo que no había sido revelado antes, ni hubiera sido conocido por Pablo si no fuese por la revelación que Dios le hizo. Es como si dijera, os digo esto en palabra del Señor, como también señala en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 15. El verbo con que inicia la cláusula y que en ocasiones se traduce como he aquí, tiene sentido admirativo, de modo que los lectores presten atención a lo que sigue y que equivale a mirad. El texto viene a decir, mirad, os digo un misterio. Por consiguiente, requiere atención a lo que va a decir. Sigue diciendo este versículo, no todos dormiremos.
La primera manifestación del misterio es que no todos dormiremos, usando nuevamente aquí el eufemismo que equivale a la muerte. Note que los cristianos que hemos experimentado el nuevo nacimiento esperamos el traslado de la Iglesia a la presencia del Señor, verdad que está tratada por el apóstol en otro lugar. Por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 15 al 17 dice: por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La inminencia del evento era creída entonces de modo que si se producía en aquel tiempo, no todos los creyentes pasarían por la experiencia de morir. De ahí el uso del verbo en primera persona cuando está diciendo dormiremos, en lugar de dormirán, que se usaría si el traslado de la iglesia fuese algo lejano. Los que no dormirán serán los creyentes que estén vivos en el momento en el que el Señor venga para recoger a los suyos. Sigue diciendo este versículo: pero todos seremos transformados. El primer proceso es la muerte, que no alcanzará a algunos, y el segundo, la transformación de los cuerpos, que comprenderá a todos. Ya que todos los creyentes experimentaremos el cambio, bien sea en el momento de la resurrección, en el regreso del Señor, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y los versículos 16 al 17, ya que esta transformación será el modo de recibir el cuerpo de resurrección adaptado a la nueva experiencia celestial, como señala el versículo 49, ya que de carne y sangre el actual no heredará, esto es, no es apto para la vida en el reino de Dios, como señala el versículo 50. Y voy concluyendo con esto. Pablo ha mostrado que la resurrección del cuerpo es parte esencial del plan redentor de Dios y que la transformación de lo terrenal en lo celestial. El principio de la herencia celestial es simplemente que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Estas comprenden el aspecto perecedero y transitorio del hombre, y nada transitorio puede entrar en posición plena del reino eterno de Dios, ya que carne y sangre es una manera común de referirse a la vida de este mundo, y así se eliminan todas las ideas crudas y mágicas de la resurrección. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versículos 5 y 6, donde dice que respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amigo y amiga oyente, decir yo soy cristiano o yo soy cristiana y no haber nacido del Espíritu no sirve absolutamente para nada, así por lo tanto no se puede entrar al reino de Dios. En otras palabras más sencillas, si no se ha experimentado el nuevo nacimiento del cual no habla la palabra de Dios, no se puede ir al cielo. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú nunca antes has recibido a Cristo en tu corazón
Si nunca la has invitado personalmente a que venga a tu vida y te comprometas con él para seguirle el resto de tu vida, pues ahora tienes la ocasión de así poderlo hacer. Por ello, yo te animo a que ahora puedas hacer una oración de fe y repitas conmigo ahí a donde estás y digas: Señor Jesús, vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Sé que he cometido muchos, pero de todos ellos me arrepiento ahora. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.